cultura. Bueno, yo ante todo me alegra mucho que me hayan dado un par de pies muy buenos para charlar un rato, como es lo que decía recién Leandro Donoso y lo que decía Martín Graciano. Martín Graciano hablaba de cultura, vos hablabas del antecedente de Expreso Imaginario que fue Mordisco. Y antes que nada, obviamente, quiero agradecer a Martín Graciano y a Sebastián Benedetti por haber hecho un reflejo tan fidedigno de todas las etapas por las que atravesó la revista y de todo lo que significó la revista. A Leandro Donoso, obviamente, por haber publicado esta segunda edición, que realmente para mí es, en cierta manera, no digo la edición definitiva, porque eso nunca se sabe, pero sí la edición que mejor refleja lo que yo viví durante los 7 años que formé parte de Expreso Imaginario, porque tuve el honor y el privilegio de haber estado desde el primer número hasta el último, con alguna pequeña vacación durante el año 80. De paso, así como en estos días cazamos Pokémones, quiero decir que podemos cazar miembros del Expreso entre la audiencia, pasatiempo aquí en esta sala, pero tenemos al señor Claudio Kleiman también, miembro fundador de la revista. Y a un gran amigo, el señor Fernando Pau, dueño de la disquería Abraxas, que me ha acompañado en muchas aventuras que tienen que ver con lo que vino después de Expreso Imaginario, y que seguramente se va a hacer eco de esto que voy a decir ahora. Sí, sí. Está Pelusa con Falonieri acá. Pelusa con Falonieri, nuestro diagramador, ¡qué grande! Pelusa querido, qué lindo verte después de tantos años. ¿Ven que se producen cosas mágicas en esta red? Y Julio Natal no lo viste, pero también está Eduardo Jiménez. Eduardo Aber Jiménez. Bueno, ¿tengo razón o no? Salgan a cazar expresos. En cualquier momento llega Pipo. Porque presos. Bueno, pero también me sirve mucho lo que dijo Sergio Pujol de la actitud que tenía Expreso Imaginario, que es interesante destacarla frente a la cuestión famosa de aquella época de cómo encarar la resistencia. Para empezar, yo creo que una de las grandes cosas de Expreso Imaginario es que ninguno de sus miembros tenía temor reverencial. Es decir, no había temor reverencial hacia figuras de autoridad, no había temor reverencial hacia líderes políticos de ningún tipo, ni había tampoco temor reverencial frente a posibles ancestros en la tarea de hacer periodismo. O sea, no teníamos como una devoción a ningún personaje que nos dictara lo que teníamos que hacer. Y por otra parte, no veníamos de escuelas de periodismo simplemente porque esas escuelas no existían. O sea, todos nosotros nos hicimos en el camino, incluyéndolo a Pipo Lerroux, incluyéndolo al gran Jorge Pistocchi, que fue en definitiva el que nos convocó a esta maravillosa aventura. Otra cosa que me gustaría decir, sobre todo para la parte más joven del auditorio, es que todo el tiempo estamos hablando de contracultura. Si decimos contracultura, es obvio que hay una cultura a la cual se expresa esa contra. Bueno, esa cultura era simplemente la cultura de posguerra que también llegó a la Argentina. Era un poco como se vivía, como vivimos la infancia todos los que hicimos Expreso Imaginario. Pistocchi y Pipo Lerroux la vivieron un poquito antes que nosotros, pero la vivieron incluso más intensamente. La relación con nuestros mayores, con nuestros padres, maestros, etcétera, etcétera, era una relación muchísimo más rígida de lo que existe ahora. De hecho, quizás algunos que son de mi generación recordarán que cuando íbamos a la escuela primaria íbamos marchando al grado como soldaditos. Había una maestra mía que nos hacía marchar de posta, izquierdo, derecho, izquierdo, como la colimba. Todos con nuestros guardapolvitos blancos, etcétera, etcétera. Es decir, por otra parte, en la Argentina, en la escuela se enseñaba una historia que terminaba en el año 30. Después venía una especie de abismo. No se hablaba más. O sea, después del golpe que depuso a Hipólito Yrigoyen, no se hablaba más. Obviamente tampoco se hablaba del presente que estábamos viviendo cuando yo estaba, por ejemplo, en 7º grado y ocurre el golpe de Onganía que depone el gobierno democrático del doctor Arturo Villa. No por casualidad, ese golpe militar ocurre 15 días después de la publicación de lo que para mí es el primer disco de rock nacional, que es Rebelde, de los Beatniks. Esa banda que tenía en sus filas a Morris, a Javier Martínez y a Pajarito Saguri, entre otros. Después Javier se fue temprano para poner la semilla fundacional del trío Manal, pero Morris y Pajarito se quedaron lo suficiente como para grabar este single que se llamó
que tuvo el tema rebelde del lado A. Y yo siempre digo que de alguna forma el germen, la semilla, no solo del rock nacional, sino de lo que estamos entendiendo como contracultura, está en el estribillo que es como un haiku argentino en vez de japonés, que es: rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón. Soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Bueno, esa expresión de rebeldía, eso es el germen de la contracultura que expresó Expreso Imaginario a lo largo de todos esos años. Pero por supuesto, esa contracultura no la inventó Expreso, esa contracultura ya existía en la literatura de los beatniks. Piensen ustedes en los escritores como Allen Ginsberg, como Jack Kerouac y toda su descendencia, que en esa plena posguerra estadounidense, donde se hablaba del gran sueño americano, ¿no? El gran sueño americano del chico que empieza como cadete y termina como gerente de la compañía, se medía el progreso de las personas por los bienes materiales, por la posibilidad de cambiar el auto por un auto más grande y mejor, por cambiar de casa. Entonces iba subiendo en una especie de escalafón y tu vida era eso. Y de repente aparecen estos escritores que dicen que no, que eso no es solamente la vida, que la vida tiene otros logros, que hay que salir a amar a personas desconocidas, que hay que salir a los caminos, que hay que fumar hierbas extrañas, que hay que meterse en el zen, que hay que liberarse, que hay que salirse afuera de ese nombre que te prestaron. Y eso me lleva a otra frase que últimamente la veo como una luz, ya casi se me convirtió en un latiguillo, y que tiene que ver con algunas de las primeras letras de nuestro rock. Letras como la de Javier Martínez en Porque hoy nací, cuando dice: hoy adivino qué me pasa, ¿por qué mi nombre no soy yo? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué estoy solo y no soy? Porque hoy nací, hoy, recién hoy el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Y esa letra que se hizo en el año 69 y que se grabó ahí nomás al toque, embona con esa de Miguel Abuelo que decía: cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad. Habla de lo mismo, habla de sacarse de encima los resabios de esa vieja cultura que te dan con tu nombre, que te dan con esas cosas que te cuelgan. Y entonces, claro, entonces salís en busca de esos éxtasis invictos de los cuales nos hablaba, si no recuerdo mal, Pedro Godoy, ¿no? Otro poeta que está reflejado en las páginas de Expreso Imaginario. Esas cosas que todavía no existen, esas cosas con las cuales nos queremos envolver, embriagar, volvernos locos realmente. Porque la vida es finita. Cuando en alguna de esas revistas leemos La Línea del Tiempo, vean esas revistas que aparecen, puede ser una revista científica, puede ser una revista de divulgación que esté en los kioscos, muy simple, tipo muy interesante, que aparece La Línea del Tiempo. Invariablemente aparecen los dinosaurios, millones de años, hasta que aparece el hombre, ¿viste? Y de repente se proyecta al futuro y habla de cuándo el Sol va a perder su energía y su luminosidad dentro de 6.000 años. Y uno piensa: ¿qué lugar ocupo yo en todo esto? Con suerte 80 años. Entonces, ¿cómo voy a dejar que en esos años que yo vivo sobre este planeta, otra persona escriba el libreto de mi vida? Sea mi papá, mi mamá, mi maestro, o ese milico que ocupó el poder por la fuerza del país. ¿Cómo me van a decir de qué largo tiene que ser mi pelo, de qué color tiene que ser mi ropa? ¿Por qué no se van un poquitito a la puta que los parió? ¿No? Y eso fue lo que hizo la contracultura, y eso fue lo que hizo Expreso Imaginario. Ahora bien, lo hizo con las armas que se podían utilizar en aquel momento, con armas que no disparaban balas, con armas que tenían a lo mejor un diapasón, o que tenían formas simbólicas, que no eran necesariamente musicales, porque se pone siempre el acento sobre la parte tan importante de la música, que la tuvo obviamente Expreso, y que fuimos protagonistas con Claudio Kleiman, con Fernando Basauri y con otros grandes amigos que fueron parte de la revista. Pero el punto principal era abrir las cabezas, empezando por abrir nuestras propias cabezas. Y en ese sentido, el rol fundacional de Jorge Pistocchi fue muy importante desde la época de Mordisco. Yo he contado un par de veces la anécdota que ellos la reproducen muy bien en el libro del acercamiento mío a Mordisco, ¿no? Yo recibo la posibilidad de hacer un viaje a Inglaterra cuando tenía 20 años, gracias a mis viejos, y sentía una afinidad especial por la revista Mordisco. ¿Por qué? Porque Jorge Pistocchi había hecho una revista que te incluía como lector. Porque un poco las revistas anteriores para jóvenes, con alguna rara excepción,
seguían un poco ese molde de enseñarte, tirarte onda, pero vos estabas un poquitito afuera del fenómeno. Te daban el conocimiento, si querías lo agarrabas. Te enseñaban quién era tal grupo o tal disco, pero no te incluían. Mordisco te incluía, inclusive te hacía chistes, como decir que podías mandar una carta para un sorteo de un póster tan elástico que se podía cubrir una cancha de fútbol con el póster. Obviamente un chiste, pero... entonces yo voy a ofrecerme esa revista y voy vestido como me había enseñado la cultura, con un traje y una corbata a la casa de Jorge Pistocchi en una bobardilla de Viamonte y Pasteur. Y cuando llego ahí, toco el timbre, me abren, me miran con una cara de sospecha total. Y lógico, ¿viste? ¿Quién era este tipo? Por suerte yo tenía un amigo, bueno, enseguida nos hicimos amigos de Jorge. Y Jorge tenía ese magnetismo especial. La gente le creía, tenía credibilidad. Era una persona que en cierta manera encarnaba esa sensación de la contracultura, esa sensación de no querer tener padres espirituales, de no querer tener gente que te escriba tu libreto. Y justamente, como era un tipo abierto, dejó entrar a personas que tenían una cabeza que estaba sintonizada con esa idea de libertad. Y así, a esa famosa casa de Viamonte y Pasteur llegó Pipo Lernoux, llegó el negro Horacio Fontova, que fueron las primeras personas que yo conocí, además de Jorge y de los personajes de la redacción. Y después se fueron sumando el señor Claudio Kleiman, a quien conocí en La Colimba, como también está muy bien reflejado en el libro, a Fernando Basabro, que lo conocía de la época del secundario, y el resto de los grandes amigos se fueron sumando. Pero fue un largo año, ese año de cocinar la revista, y yo quiero decir también que hay algunas personas que no han tenido una muy buena prensa muchas veces en el Expreso Imaginario, y Estación Imposible hace un poco de justicia en ese sentido. Durante el año 75 y hasta bastante entrado el 76, incluyendo la época del golpe, faltaba alguien que pudiera ayudar a financiar la revista, y ahí es donde aparece Alberto Jañán, que para mí fue bastante más que el financista de la revista en sus comienzos. Fue una persona que entendió la idea y que quedó fascinada con la idea que le tiró Jorge Pistocchi, porque él también tenía una vida bastante convencional, bastante atada a esa cultura, vieja cultura, y de repente quedó hasta tal punto seducido por Jorge Pistocchi y por todos los locos que veníamos detrás, que se ofreció a bancar la revista, pero le puso mucho de su espíritu, al menos en la primera etapa de lo que era Expreso Imaginario. Sergio dijo hace un rato que está muy bien representado en el libro de Martín y de Sebastián todas las etapas del Expreso. Hay digamos, como suele decirse, un concepto más bien generalizado, que la etapa más fructífera de Expreso va del 76 al 80, que es la época en que la dirección editorial la comparten Jorge Pistocchi y Pipo Lernoux. Jorge se va en algún momento del año 79 por diferencias personales con Alberto Jañán. Pipo continúa un año y medio más, y después viene una especie de interregno un poco así brumoso, hasta que adopta la dirección Roberto Pettinato, que por lo general es la parte más golpeada de la revista, más criticada. Y sin embargo, yo quiero agregar algo que también está muy bien puesto en las páginas del libro, pero hace falta a veces recalcarlo. Pettinato quería hacer que el Expreso ingresara en una década que iba a traer nuevos desafíos, que era la década del 80, porque se había sumado una nueva generación a esa generación que tenía casi los mismos años que nosotros, en los 70 cuando empezó la revista. Se había sumado una nueva generación que tenía quizás otros puntos de vista. Entonces Pettinato intentó también poder hablarle a esa generación con el léxico de los 80. Se había perdido bastante de la magia inicial, porque el Expreso era una revista que yo les confieso, yo la leía cuando la terminaban de diagramar Fontova y Pelusa, como muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque bueno, Claudio, Fernando y yo básicamente hacíamos la parte de música, y a veces íbamos a la revista y leíamos un poquitito de Canuto, lo que llamábamos las galeras, o sea, las pruebas de la revista antes de que saliera.
pero generalmente esas maravillosas notas que nos hablaban de gente que nunca nos había hablado de la cultura oficial, como Sul Solar, como Macedonio Fernández, como el propio Atahualpa Yupanqui, como las comunidades, las notas sobre ecología, todas esas cosas sobre las que nadie nos había dicho nunca nada en la escuela, ni en casa, ni en ninguna parte, muchas veces las leíamos nosotros como cualquier lector que compraba la revista. Y nos maravillábamos. Y para ir concluyendo un poco con la parte esta demasiado discursiva de mi parte, quiero decirles una cosa que también me parece que en las páginas está puesto de manifiesto. Nosotros nos divertíamos haciendo la revista. Las reuniones de grilla, Claudio no me deja mentir y Pelusa tampoco, eran encarnizadas. Nadie quería que te redujeran ni medio milímetro la nota y pedíamos que redujeran la tipografía, ¿o no? La famosa tipografía sacate los ojos. Sacate los ojos, cuerpo 6. Y Ojañán se enojaba y decía, no puede ser que todas las revistas sean cuerpo 6. Y Pelusa se volvía loco con el negro fotógrafo para tratar de que cupieran todas las notas. Miren, un día yo escribí la nota de un grupo norteamericano que se llama Television, que justamente toca esta noche en Border. No es un chivo, es una casualidad. Y entonces, claro, yo no quería que me saquen ni un milímetro de la nota. Y sale la revista. Me la habían editado tan bien que me regalaron una hoja con un dibujo mío, con una pluma enorme, y al costado todos los pedacitos de la nota que habían sacado. Y yo ni me había dado cuenta. O sea que había... Esa no la sabía. Habla bien de los editores. Habla muy bien de los editores. Después había historietas internas, como una historieta que lo muestra Pipo Lernuda en el desierto buscando a Marruecos, y una secreta mano que le cambia el cartel de Marruecos y lo manda para otro lado, y el tipo en el medio del desierto. Estaba, por supuesto, y está representada en la revista, la tapa del Expreso Batata, que era una burla que hacía Eduardo Iglesias sobre los pequeños tics que teníamos cada uno de los redactores. Y hay mucha historia interna que la lectura de estas páginas de Martín y de Sebastián me han hecho revivir y me han puesto muy feliz, porque básicamente recuerdo el humor que había dentro de la revista, recuerdo también las encarnizadas luchas, como les decía, de las reuniones de grilla para pelear cada uno por su espacio, pero yo digo, ¿en cuántas redacciones de hoy va la gente a pelearse por el largo de una nota? No lo sé. Pero se respiraba lo que se estaba haciendo. Y muchas veces alguien quería reemplazar una nota con otra y era una batalla campal. O sea, la gente defendía con uñas y dientes eso por lo cual creía. Y a mí me parece que eso es fantástico, que exista en una revista, no en una publicación. Por mi parte, ahora nada más. Les devuelvo el micrófono, ya hablé demasiado.